Buenas tardes, licenciado Villeda. Mi nombre es José Renderos y este día le voy a presentar lo que son los retos del cambio climático en Centroamérica y el Caribe en el año 2018. La cuantificación del impacto del cambio climático para la agricultura y del sostenido incremento de emisiones de CO2 y su correspondencia con el aumento de temperatura se derivan en efectos como en el cambio de los regímenes, precipitaciones, frecuencia e intensidad de eventos meteorológicos extremos, acceso al recurso hídrico y el aumento de la dispersión de plagas y agentes patógenos, impactando de manera profunda el desempeño y desarrollo de la actividad agrícola. En las últimas 3 décadas, la productividad agrícola mundial ha caído efectivamente entre 5 y 8%. Igualmente, desde principios de la década de los 90 se han presentado una oscilación en el conjunto de este tipo de eventos, como en los que se pueden derivar el maíz, el arroz y el trigo. Para América Latina y el Caribe, desde 1990, los desastres climáticos e hidrometeorológicos costaron a la región más de 72 millones de dólares, afectando la vida en promedio de 3 millones de personas anualmente durante ese periodo. La sequía y las inundaciones en particular causaron consecuencias devastadoras para la producción ganadera y agrícola. El cambio climático exacerba esta vulnerabilidad demostrada en los extremos de los eventos. En este lado de los Andes, las precipitaciones en América del Sur han demostrado una tendencia en alza, mientras que en Centroamérica se han concentrado y disminuido. En el Caribe, las inundaciones y los ciclones han tenido un profundo impacto en los últimos años. Han provocado devastadores derrumbes que han destruido la infraestructura y han puesto los medios de vida en un riesgo permanente. Asimismo, en Eaquín y Lemos en el año 2010. Las generalidades del sector agrícola, la agricultura en América Latina es sin duda el factor esencial tanto en el aspecto económico como en el social. De acuerdo con estimaciones de la FAO, el potencial agrícola de la América Latina en el transcurso de la siguiente década podría sobrepasar de los Estados Unidos de América Latina. Actualmente, América Latina es importante con 55% de soya, 39% de café, 20% de maíz y 10% de arroz y trigo. Y sin embargo, se podría decir que es más importante las derivaciones que se van dando en la región de Centroamérica, ya que podemos destacar de que El Salvador, años anteriores se ha destacado como uno de los máximos exportadores en café y algodón, más demandante en el suministro de alimentos y vulnerable particularmente frente a los impactos del cambio climático. Si bien los números en términos de producción general muestran incrementos a lo largo de los años desde la década de los 90, es posible notar fluctuaciones y desequilibrios que interrumpen tales cifras en razón de los eventos climáticos. En la región de las pérdidas agrícolas aumentaron considerablemente entre 2010 y 2015, con cauces pronunciadas en 2012 y 2014. El producto de severos episodios de sequía relacionados con la Niña que devastó las cosechas de cultivos en Argentina y en Brasil en el 2012 y en gran parte de Centroamérica en 2014, especialmente en los cultivos y ganadería de El Salvador, Guatemala y Honduras. Entre 2005 y 2015, las pérdidas del sector agrícola y agropecuario ascienden a 13 millones de dólares y solo para los cultivos de la región de las sequemistas se han generado unas pérdidas que escalaron hasta los 8 millones de dólares. Tales fluctuaciones se evidencian al observar la productividad total del cultivo esencial para la seguridad alimentaria, como el frijol, el maíz y el arroz, especialmente en las subregiones de Centroamérica y el Caribe, altamente impactadas en las últimas 2 décadas, y mediante estas podrían seguirse generando desastres. Según el índice de riesgo climático del Gentawich, 4 países y la región hacen parte de los 10 más afectados por eventos climáticos durante el periodo de 1997 a 2016: Honduras, Haití, Nicaragua y República Dominicana. A continuación le hablaré acerca del Protocolo de Kioto. El Protocolo de Kioto es un protocolo que se llevó a cabo en Kioto, Japón, para tratar de diluir el 5% de los gases que se generaban en fábricas. Entre esos gases podemos destacar dos más importantes, que son el CO2 y el NH2.
Estos dos gases son los que se generaban en las fábricas a mediante de los años de 1990. La FAO trataba de eliminar el 5%. Este protocolo se llevó a cabo en 1990, pero luego se rectificó hasta 1997, el 16 de diciembre. Luego, Estados Unidos no estaba a favor de este protocolo, ya que de Estados Unidos son las mayores industrias de las cuales derivan mayormente esos gases. Estados Unidos tenía un pensamiento que si incrementaban la disminución de esos gases, iba a disminuir también su productividad en sus industrias. En el año 2010 se pretendía que Japón era el país más afectado en su ámbito laborales, ya sea por sus gases emitidos por su industria. Pero después de un estudio se dio a revelar de que Estados Unidos se incrementó hasta el 10% de contaminación, ya que no llevó a cabo dicho protocolo. Por su parte, la pesca y la acuicultura se configuran como un sector fundamental para la alimentación y la economía de la región, tanto así que casi el 100% de la producción está destinada al consumo interno y poco se dejará para la exportación. Las prácticas del sector apuntan a la sobresaliente importancia de la pesca continental a medida que sobrepasa el uso de la mano de obra por kilómetro, a la pesca marítima y la agricultura. Sin embargo, en esta región pesquero afronta situaciones de impacto derivadas del desarrollo de las infraestructuras regionales, afectando el hábitat que sostiene los entornos naturales que proveen lo necesario para los ciclos de vida y procesos migratorios especiales, y asimismo fundamentarse en el sector y las comunicaciones que dependen de estas. En general, el sector pesquero se configura como pilar de la alimentación en la región de América Latina. Debido a esta región, el valor nutricional se deriva en los productos, lo que coayuda al mejoramiento de las perspectivas de seguridad alimentaria para las generaciones futuras. También en lo económico aporta generación de empleo e ingresos. Cerca de 3 millones de familias en la región, lo que a su vez impulsa dinámicas locales, la satisfacción de las familias, tanto en base a sus medidas alimentarias, para su desarrollo rural y asimismo territorial. No obstante, el cambio climático impactará de manera profunda el sector pesquero en la medida que continúe el aumento de la temperatura del agua, la salinidad y la acidez del océano, variaciones en los regímenes de precipitación y reducimiento de fenómenos como el Niño, derivando de la configuración de los ecosistemas marítimos que afectarán al sustento y a la seguridad alimentaria como comunidades dependientes de esta actividad. De acuerdo a las proyecciones del IPCC, los cambios de la atmósfera y océano en los países insulares del Pacífico hacen prever una grave afectación en la actividad pesquera asociada a los arrecifes corales, pudiendo alcanzar una disminución de un 20% de la producción hasta el año 2050, y también un impacto en la agricultura costera regional, esto según la BID en el año 2015. Si bien la agricultura se ve altamente impactada por el cambio climático, esta a su vez es responsable de la emisión de gases en efecto invernadero. De acuerdo a la FAO, en el 2014, a principios de la década de los 60, las emisiones de gases del efecto invernadero en la región eran de 338 millones de toneladas de CO2, equivalentes para el año 2010. Esta cifra se elevó a los 93 millones de toneladas de CO2, equivalente en toda la región de América Latina. En este mismo periodo de tiempo, produjo un 17% de emisiones globales prevenientes en la agricultura, posicionándose como la segunda región entre las emisiones que generaba el mundo. Entre 2001 y 2010, un 60% de las emisiones prevenían de la fermentación entérica, que esto es el metano producido en el instinto del ganado, y un 25% del estiércol del mismo. Actualmente en el sector ganadero representa un 46% del PIB. Impactos del cambio climático en la agricultura. De estos impactos, el impacto en la agricultura al momento de cultivar, de acuerdo a los datos del Banco Mundial, el porcentaje de tierra agrícola o cultivada en América Latina a mediados de 1990 representaba un 6.4% a finales del año 2015,
alcanzándose así un 8.75%, mostrando a lo largo de este periodo un incremento paulatino. El impacto en los cultivos claves para la región. Basados en las proyecciones y modelos climáticos de organizaciones internacionales como el IPCC, se ha podido deducir los impactos del cambio climático en las regiones del trópico, que se ha llegado a ser graves en un incremento de 2 grados centígrados a 2.5 grados centígrados en la temperatura para el año 2080. Grandes cambios climáticos se han visto afectados en los últimos tiempos, llevándose así a la pérdida de la estabilidad de la producción agrícola en la región. Esto es un reporte dado gracias a Rodríguez Luc de Estambilla en el año 2016. La proyección del potencial e impacto del cambio climático sobre cultivos fundamentales y comunes como el maíz, el arroz y el frijol en esta región de América Latina indican que entre 2000 y el 2045 el rendimiento proyectado bajo el efecto del cambio de clima se reducirán en un 15.6%, a diferencia en la producción bajo un escenario que se cambió en su clima, que se arroja un 23% de crecimiento. En América Latina, la producción de maíz, el cultivo fundamental, es la dieta de la población. Se verá afectada por una reducción de su rendimiento al menos de un 10% para mediados del presente siglo. A continuación le voy a describir los países que se ven afectados mayormente en sus granos básicos, como podríamos encontrar en el maíz. En el maíz, los países afectados son Belice, Colombia, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Guatemala, Guyanas, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, República Dominicana y Venezuela. El arroz se ven afectados Argentina, Belice, Brasil, Costa Rica, Cuba, República Dominicana, El Salvador, las Guyanas, Honduras, México, Panamá y Uruguay. El frijol, Belice, Bolivia, Brasil, Colombia, Cuba, El Salvador, Haití, Jamaica, Nicaragua y otros países del Caribe como Paraguay y Venezuela. Cabe destacar que El Salvador se vería afectado entre los 3 granos básicos antes mencionados. Los resultados de este modelo que se llevan a cabo se podían destacar como podrían ser la proyección del porcentaje del cambio de los rendimientos a futuro. Estos muestran que en el caso del cultivo de maíz, una reducción en el rendimiento, especialmente en la condición de secano, el efecto negativo se concentrará especialmente en el norte de Venezuela, norte de Colombia, norte de México y península de Yucatán, bajo un régimen de riego de los porcentajes del cambio más negativo que se presentan en Cuba, Haití y algunos regímenes del norte de México. Los impactos que se generarán se verían muy graves. En esto se verían representados un 94.87 millones de dólares en afectaciones en base a los cultivos. Por su parte, los resultados de las proyecciones generales para el cultivo del arroz, de riego y secano muestran una mejora de los rendimientos, especialmente en el extremo del sur de Brasil, también en algunas zonas de Perú y Bolivia. En Centroamérica, bajo riesgo se esperan relativos incrementos en Nicaragua. En el sistema de secado, los impactos negativos se presentan al noreste de Brasil. En ambos sistemas, bajo un efecto del cambio climático, Cuba se presenta con porcentajes negativos. Y ya para concluir y con la presentación, seguimos con la pregunta: ¿es Centroamérica vulnerable para los cambios climáticos? Y la respuesta es sí. ¿Pero por qué? Porque Centroamérica se encuentra en las partes de las placas tectónicas más vulnerables de toda América Latina, pero los países más vulnerables a dichos cambios climáticos, a dichas devastaciones en nuestros granos básicos son El Salvador y Honduras. Honduras, en los últimos estudios se ha revelado que mediante el cambio climático y por el envase a las capas tectónicas que se ha estado generando un poco de movimiento sísmico, se ha derivado que Honduras es más decadente y menos productivo en base a El Salvador. Y bueno, con esto se concluye mi presentación.
Muchas gracias por su atención prestada, licenciado Vieda. Que pase feliz día.